Hambre y sed de Dios. Para mi esposa Anita, en el 12º aniversario de nuestra unión bendecida en el altar, lo mejor y más sublime que tengo en la vida, en su honor, en el agradecimiento de su compañía. El abundante contenido de la palabra del Señor en este domingo 15 de marzo de 2020, en la médula o entraña de la Cuaresma, nos trae a cuento el diálogo y, por supuesto, el harto controvertido encuentro de Jesús con la samaritana. Mucho se ha escrito sobre el pasaje en cuestión y las predicaciones difícilmente podrían haber dejado algo para el comentario. Sin embargo, nunca sobra una actualización, o más bien, un acercamiento para leer dichos pasajes a la luz de los acontecimientos en boga para nuestra circunstancia. En pocas semanas de este inicio del año del Señor 2020, hemos visto la escalada de infecciones de un nuevo virus de la familia del síndrome agudo de enfermedades respiratorias, surgido en China y propagado con vertiginoso ritmo a otros países, quienes no han tenido mayor remedio que poner en cuarentena a millones de personas. Se cierne amenazante en torno de un sinnúmero de países más, incluyendo el nuestro. Más allá de las elucubraciones suspicaces o ideológicas sobre el origen y la propagación, o de las implicaciones políticas pero más económicas, debemos aceptar una ineludible realidad. Cuando no hay curas o vacunas, lo primero que se propaga es el pánico, a veces con acentuada paranoia, pero también con sobrada precaución traducida en medidas extremas, tal como se establecen en los protocolos de higiene, limpieza y evasión de posibles contagios mediante el contacto interpersonal. Queda también una evidencia clara y transparente para quienes profesamos alguna fe específica. Estamos en las manos de Dios y a Él apelamos en estas horas de zozobra. En condiciones normales, casi nadie identifica la necesidad de clamar a Dios. La sed o el hambre de Dios no se pone de manifiesto por cualquier acontecimiento, pues los espíritus adormilados por nuestra hipermodernidad parecen ser ajenos o omisos o indiferentes ante las posibles experiencias límite o de encuentro con lo divino. A pesar de ello, no han faltado voces que han señalado puntualmente el alejamiento concomitante de la búsqueda de Dios a través de los siglos, desde que se ha decretado con soberbia la muerte de Dios y quizás antes, cuando el esfuerzo secularizador invadió los estratos de la ciencia por el camino de la ilustración y los derroteros de lo mundano. Hubo una época, nos dice Martin Buber en su obra Eclipse de Dios, estudios sobre las relaciones entre religión y filosofía, en la cual el hombre que invocaba a un Dios con verdadera devoción quería decir en realidad Dios mismo, la divinidad de Dios, manifestándose a Él como fuerza o como forma en ese momento y en ese lugar. Pero esa época ya no existe. Eclipse de la luz del cielo, eclipse de Dios, tal es el carácter de la hora histórica que el mundo atraviesa. Al mundo de nuestro tiempo parece habérsele olvidado la búsqueda de Dios porque ha relativizado esa suerte de invocación a la que Buber alude. En términos prácticos podríamos decir que el olvido de Dios o de lo divino parece estar sujeto a la falta de distinción de su necesidad, pues el espejismo de la posesión de las cosas, el dominio de la naturaleza o hasta la explotación de los recursos, y en suma el exacerbado y supravalorado progresismo, llevan confort a los espíritus poco profundos y conformes con lo baladí. Cuando llegan acontecimientos como el de la amenaza de epidemia exterminadora, nos damos cuenta con mayor intensidad de la precariedad de la vida humana, y aun con las dificultades propias de cada vida, notamos que el mundo sigue teniendo hambre y sed de Dios. No es un reclamo ni pueril ni asistencialista, pues escudriñando incluso el statu quo de las verdaderas inquietudes en el terreno del pensamiento, encontramos esa misma sed de encuentro tal como lo describe Juan Martín Velasco en El encuentro con Dios, cuando asienta que si un hombre ama a Dios, no hace a Dios objeto directo de su amor, porque este amor no puede vivirse más que utilizando una representación de Dios que nunca se identificará con Dios. Pero a través de esa representación de Dios, él ama verdaderamente a su Dios, o mejor, se siente y se sabe realmente amado por él, y no hace como si le amase. Cuando una persona invoca a Dios en la oración, le invoca verdaderamente y no hace como si le invocase, aun cuando la actitud, la intención y la entrega que constituyen esa invocación pase por una representación necesariamente deficiente del Dios que le ha movido a invocarle.
Hasta ahí el pensamiento de Juan Martín Velasco. En el año 2013 fue publicado el libro Hambre de Dios, de Juan Carlos Moreno Romo, que recoge una serie de artículos, trabajos y conferencias en diversos foros. El mismo autor explica que constituyen sus trabajos un trayecto o itinerario para comprender cómo nuestra modernidad ha transitado del desencanto de la búsqueda o reconocimiento de lo divino a la necesidad identificada al hambre de Dios. Así podemos entender cuando Jesús dialoga con la samaritana y le dice que su reconocimiento pasa por el ejercicio del Espíritu y de la verdad. Bien podríamos establecer el parangón de la puesta en práctica de nuestra fe, es decir, nuestro espíritu a la luz de la verdad, es decir, de la razón. Si es cierto, dice Moreno Romo, que la filosofía arranca con una fase o tarea de perdición, de ascesis, no parece por otro lado que debe ella misma quedarse allí. La mayéutica es preparación del parto y la duda metódica aspira a la idea clara y distinta. Al hacer inventario de nuestro baldío existencial, no solo nos deshacemos de nuestros falsos ropajes, de nuestros ídolos o arquetipos tribales, no solo nos liberamos, no solo alcanzamos la humilde aceptación de nuestra íntima pobreza espiritual, sacamos en claro que somos carencia insoportable e insondable, infinita, que nada satisface, dice Juan Carlos Moreno Romo. Con la samaritana entonces no solo encontramos el clamor ante la sed de vida eterna, sino también el hambre y la sed de Dios, que no resuena tan solo desde los tiempos antiguos en el paso por el desierto, en Masá y en Meribá, sino que se actualiza en estos tiempos de verdadera zozobra e incertidumbre. Nuestra tarea es entonces cuidarnos, pero no para estar bien, sino para alabar al Dios que nos trae el pan y nos da su agua viva para saciar nuestra hambre de infinito. Desde el pensamiento y por el espíritu, desde la razón y la fe, además de mitigar nuestra sed cada vez más apremiante ante el mundo convulso.